transferencia y lo empezaron a usar desde desde este ángulo. Bien, bueno, simplemente esta es la presentación del factor de transferencia y algunas de las que ya habíamos dicho son las células dendríticas muy importantes y las células que participan en la respuesta inmune. Recalco mucho esto de células dendríticas, a ver si tengo la transparencia. Así. Bueno, no importa, después la saco. Esto, la idea de usar el factor de transferencia surge en los años 40 por Shirley Lawrence, en que él descubre que la respuesta inmune podía ser transferida desde un donante a un receptor mediante la inyección de un extracto de leucocitos. Eso fue lo que dijo Shirley Lawrence y lo demostró para los antígenos de tuberculina, coccidioidina y algo más, no recuerdo ahorita qué otro antígeno más, y le nombra factor de transferencia. Ahora, ¿qué son realmente los factores de transferencia? Son moléculas compuestas de cadenas cortas de aminoácidos y son capaces de transferir y o facilitar la inmunidad mediada por células. Yo me inclino más por facilitar. Yo me inclino más por mi trabajo experimental. He demostrado que es más eficiente, que es más fácil demostrar que el factor de transferencia va a activar células de una manera inespecífica. Los experimentos que tienen otros autores, muchos, y los míos propios, siempre en el fondo me han dejado una cierta duda sobre la transferencia de la respuesta inmune. Lo que sí es claro es que van a activar células, y van a activar células de las que yo llamo muy antiguas, que son las series monocito, macrófago, dendríticas. Como ya mencioné hace rato, estas células son el puente entre la respuesta no específica y la respuesta sí específica. Esa es la gran virtud del factor de transferencia. Y nuevamente hago hincapié ojalá traiga un si no se les platico la importancia de las células dendríticas. Mucha gente me ha preguntado, oye, bueno, ¿y cómo se obtiene el factor de transferencia? Este es el modelo, como lo hice con mis manos, valga la expresión, con mis propias manos, en los años 72. Lo hacía en las condiciones más, pues no sé qué palabra usar, más arriesgadas. No teníamos mucha noción de lo que es la industria farmacéutica, no teníamos muchas ideas. Éramos químicos, pero no farmacéuticos. Bien, ahí mismo en mi laboratorio sangraba alguien con una bolsa de 500, centrifugaba, me acuerdo mi centrífuga una internacional modelo PR2, separaba entre la bolsa por centrifugación y me quedaba con los leucocitos en general. En aquel entonces, después de que ya había hecho muchos factores de transferencia, yo me dije, bueno, ¿y qué es una unidad de factor de transferencia? Pero al principio me preguntaban, pues miren, en aquel entonces lo hacía en 3 frasquitos, era una unidad. Pues miren, es una unidad, son 3 frasquitos. Pero, pues eso decía. Además sí servía, por supuesto que era bueno, pero yo seguía pensando que hacía una unidad. Y no me quedó más que, no sé, si 300 o 500 factores que hice de un día que dije, pues voy a sacar mi unidad. Entonces ya era jefe de laboratorio en aquel entonces, y los alumnos de servicio social, digo, mira, a todos los factores de transferencia que vayan del paquete de leucocitos, me vas a hacer una cuenta de blancos en tu cámara de Neubauer. Entonces saqué un promedio y dije que 2 por 10 a la 8 leucocitos era una unidad. Se me ocurrió eso. Y nadie me contradijo en muchos años. Nadie, hasta recientemente yo mismo me podía contradecir. Además de todo eso, es una unidad. De veras es una unidad. Hace poco, 2 o 3 años, inquieto por esta cuestión, porque ahora yo trabajo para la industria farmacéutica, inquieto por todo lo que es una unidad,
No sé si ustedes se han preguntado, por ejemplo, de cómo surge una unidad en medicina. Quien describe un fenómeno, un medicamento, llega el momento que dice, esta es mi unidad. Por ejemplo, decían que la cantidad necesaria de insulina para bajar una cantidad de glucosa determinada en conejos era una unidad. ¿Y sabe cómo le pusieron? Una unidad conejo. Y está reportado así en los anales de la historia de la medicina, una unidad conejo. Entonces digo, bueno, quien llega primero lo bautiza y hágalo como quieran. Entonces yo dije, pues, mis 2 por 10 a la 8 leucos es mi unidad. Y nadie me dijo nada por años, por muchos. Bueno, entonces me quedé aquí. Entonces, ¿qué hago? A esos leucocitos que los tengo ya en frasquitos, en matraces, los meto a 37 grados centígrados, los saco y los meto a un baño de alcohol, hielo seco y acetona. De esa manera los bajo, pero así, ¡pum! A menos 50 grados, por lo menos. Entonces me lo llevo de 37 a menos 50, 10 minutos aquí, 10 minutos acá y 10 veces lo hago. Los rompo, los liso y los meto a dializar, a una bolsa de diálisis. La diálisis no es otra cosa, sino cuando uno le ofrecen un café y le dan una bolsita. Entonces mete la bolsita al agua y esa es una diálisis. Es decir, sale única y exclusivamente lo que puede entrar y salir. No salen las hierbitas ni los tronquitos que llevan el té. Esa es una diálisis. Así hice yo. Es una diálisis, pero por supuesto no tuvo de diálisis comprado para laboratorio, de 12 kilodaltons, en fin. Entonces metí ahí mi masacote de leucocitos rotos, los anudaba, los metía a dializar contra agua inyectable. Y lo que salía, lo metía a un proceso que se llama liofilización. Posteriormente, pues ya en aquel entonces, aquí acababa mi proceso. Los metía en un frasquito, los guardaba innecesariamente, por cierto, a menos 70 grados. Porque era un producto muy delicado. Bueno, pues así fue. Hice que me compraran un congelador, un Repco de menos 70 grados, especial para mí. Pero bueno, ahora por supuesto seguimos esto, pero ya en grande, en lugares adecuados. Estamos trabajando un hemoderivado y además es inyectable. Y por supuesto ahora ya viene la liofilización en grandes máquinas, no como esta, en grandes liofilizadoras, y los sometemos a control de calidad, se almacena y se distribuye. Ya habíamos dicho que es un conjunto de moléculas en un peso menor de 12.000 de peso molecular. Bien. Aquí marco que los factores de transferencia están liberados fundamentalmente por linfocitos T. Los linfocitos T son parte del paquete leucocitario. Recientemente hay varios estudios que nos dicen que no únicamente el linfocito T puede liberar factor de transferencia, sino que otras células también, pero eso ya es reciente. Y nuevamente hago mención a la fracción antígeno específica y a la fracción antígeno inespecífica. Les repito, esta es la parte que me parece más interesante, la inespecificidad. Bueno, aquí ya se recomienda usar como un tratamiento complementario a la terapéutica utilizada, exceptuando herpes. Herpes zóster sale única y exclusivamente con factor de transferencia, no es necesario otra cosa más. Y pues como coadyuvante en caso de pacientes, por ejemplo, con cáncer, nosotros usamos mucho factor de transferencia en pacientes VIH positivos que empiezan ya a tener sus cuadros de infecciones de herpes, por ejemplo, cándida. Con factor de transferencia los ayudamos a modular. Quiero hacer mucho hincapié que el factor de transferencia no cura el cáncer, no cura el VIH, no cura el SIDA, coadyuva. Tenemos resultados muy importantes y documentados de que su uso es benéfico, pero no lo cura, Por si alguno de ustedes les llega a decir, oye, que el factor de transferencia cura el cáncer, eso no es cierto.
Desafortunadamente el factor de transferencia ha caído en manos de charlatanes y esos han echado a perder todo el escenario. Vía de administración intramuscular. Yo lo sigo aplicando subcutáneo, porque así me enseñó Oscar Velasco. Dice, mire, y se va a aplicar subcutáneo. Por cierto, yo me lo pongo subcutáneo además, pero la gente lo usa intramuscular. Creo que duele menos inclusive. Subcutáneo me deja una bolita por ahí más o menos, pero bueno, pues ya me acostumbré así. Pero la vía adecuada es la intramuscular. Debo mencionar lo siguiente. Eso también fue una aportación de mi grupo de trabajo de los años 80, cuando ya empezábamos a ver niños que nacían inmunodeficientes. De por sí uno nace inmunodeficiente, pero rápidamente adquiere respuesta inmune adecuada, ¿no? Pero hay niños que no madura su sistema inmune. No voy a entrar en por qué no madura, sino simplemente les empezamos a dar factor de transferencia y les dolía, y los niños pues no saben decir groserías, pero pues yo creo que las pensaban. Entonces, ¿qué pasó? El razonamiento fue el siguiente: bueno, las mucosas sublingual, la rectal, son muy absorbentes. ¿Qué pasa si les ponemos el factor de transferencia de una manera que lo mantengan en su boquita al niño? No es a un niño de meses, no le ponemos y dijo, pues tiene su nombre técnico, los buches, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Colutorios. ¿Cómo? Colutorios. Colutorios, como dijo la doctora. Entonces, no, pues hay tus colutorios, niño, pues no vamos a ver cómo. Se los dábamos ahí, pues manténgase lo más que se pueda, señora. Y también también pasa, se absorbe, se incorpora. Por supuesto, no es recomendable aplicarlo en sujetos trasplantados, porque si en un sujeto trasplantado lo que queremos es inhibir la respuesta inmune para evitar el rechazo, pues no le voy a dar factor de transferencia que va a incrementar su respuesta inmune. Eso es importante. Porque además de todo, ustedes dirán, ¿y yo qué con eso? Pero un trasplantado, como le reprimen su sistema inmune, es muy frecuente que haga su cándida o su herpes. Entonces los trasplantólogos acuden, iban conmigo, oye, dame factor. Digo, mira, no te lo sugiero. Entonces es una cosa muy difícil, que ustedes como gente que sabe medicina, lo han sufrido y gozado a la vez. ¿Qué hago? Entonces, si no le doy factor, se me muere, no del rechazo, sino del herpes o de la cándida. Y si le doy el factor, me la juego, puede que lo salve. Entonces entra una posibilidad. Mira, es tu criterio, es tu responsabilidad médica. Yo ya te dije. Bueno, pues ya iba a hablar de medicina estética simplemente. Simplemente lo que les puedo decir, que el uso del factor de transferencia es muy importante en la dermis. Les he comentado que ahí se encuentran las células dendríticas, las células presentadoras de antígeno. Estas células puente. ¿Cómo me explico ahora los resultados que vimos en dermatología cosmética? Bueno, porque el factor de transferencia va a llegar a activar estas células. Les va a decir, no te hagas, ponte a trabajar, haz interleucinas, modula las moléculas que le dan versatilidad a tu piel, modula la melanina, modula la queratina. Ya les decía, actúa como un agente estimulador para la activación de macrófagos, linfocitos T y células dendríticas en la piel. Participa en la modulación de la melanina y de la queratina. Estas son las famosas células dendríticas.
que le dieron el premio Nobel de Medicina el año antepasado a Kendall, uno de los descubridores de estas células. Estas células siempre fueron estudiadas, ya se sabía que estaban ahí en la piel, pero no sabían qué hacían. Hasta que este hombre Kendall en los años 50 empieza a estudiar qué hacen esas células y encuentra su importancia. Es más, desde Kendall se empezó ya a hablar del sistema inmune cutáneo. Así como hay gente que dice el sistema inmune de las mucosas. Bueno, entonces, de esa manera, vemos cómo el sistema inmune participa en la medicina estética. Nuevamente, las células dendríticas y todo lo que saben hacer estas células. El queratocito, las interleucinas, todo esto ocurre en la piel. Ocurre de una manera normal, aunque llega el momento, por supuesto, que empieza a declinar su actividad como todo. Entonces, cuando el factor de transferencia empieza a actuar. Simplemente, ya había mencionado con sus palabras que el factor de transferencia hace que la célula mantenga su función biológica. Lo que sabe hacer, no va a hacer nada más. Pero eso ya hace mucho, a mi edad, por ejemplo. Bueno, ya sabes que modula células y parcialmente, porque participa también en procesos de oxidación en el envejecimiento. Bueno, pues es lo que les tengo que platicar. Quiero saber preguntas.